Antonio se sentó solo en el desvencijado apartamento del segundo piso de un edificio ubicado en un tugurio que se extendía por la ladera del monte Esquilín de Roma. La lluvia golpeaba con fuerza las desgastadas paredes exteriores. Un plato con pan y verduras y un vaso de vino agrio descansaban sobre una improvisada mesa. La habitación se había oscurecido con la tormenta y Antonio encendió una pequeña lámpara de aceite. En algún lugar de la calle, embarrada por la lluvia, una unidad de soldados romanos marcaba el paso con aire marcial, fustigados por las perentorias órdenes de su comandante. Antonio se sentó solo y pensativo. Aquella mañana, su patrón, un tipo áspero y fornido, dejó de nuevo lo que estaba haciendo para ridiculizarlo por ser cristiano. ¿Alguien me trae agua, por favor? Sus sarcasmos habían sido molestos y agresivos, como un enjambre de mosquitos acosándolo por todas partes. Dolido y ultrajado, Antonio se había encogido entre las burlas de aquel hombre, deseando poder decirle 4 verdades. Cada vez que volvía a la otra mejilla, recibía otra bofetada. No obstante, se mordió la lengua, se tragó su orgullo herido y una vez más le pidió perdón al Señor por sus pensamientos. La persecución de los cristianos en Roma todavía no había llegado al punto de los martirios, pero desde la expulsión de los judíos bajo el mandato de Claudio, los cristianos habían seguido sufriendo el acoso de judíos y paganos por igual. Tras la expulsión, algunos de ellos habían padecido cárceles, flagelaciones y la confiscación de sus propiedades. Hacía casi 15 años que esto venía sucediendo. En aquel tiempo, Antonio no formaba parte de la iglesia, pero había oído hablar de lo sucedido. De hecho, su abuelo, dirigente de la sinagoga de los augustenses, había sido uno de los más vehementes opositores de los cristianos. Cuando a los 17 años Antonio se había convertido al cristianismo, el anciano había tenido un amargo disgusto que casi le costó la vida. Encendido por la ira, le había gritado que para él había muerto. El abuelo había acabado llorando y su relación se había roto. En los últimos meses, los abusos contra la iglesia se habían agravado con la divertida aprobación del propio emperador. Y ahora el cansancio emocional estaba pasando factura. Cosas completamente normales, como oír pasos en el vestíbulo o un grito en la noche, hacían que el corazón de Antonio se disparara. Se le había hablado del coste de seguir al Mesías. Sin embargo, su experiencia era, de algún modo, distinta de lo que había esperado. Al principio pensaba que su alegría nunca desaparecería, que siempre sentiría la presencia de Dios con él. Se le había enseñado que el Señor, juez justo, vindicaría a su pueblo del nuevo pacto. ¿Acaso las Escrituras, hablando del Mesías, no decían que Dios había puesto todas las cosas bajo sus pies? Pero últimamente, la iglesia había sido golpeada con contundencia y los miembros de varias congregaciones domésticas se habían descorazonado y estaban cuestionando si Cristo tenía realmente control de la situación. En sus corazones se preguntaban si Dios no había cerrado su oído a su clamor pidiendo alivio. Desilusionados, algunos habían sido presa de las dudas y habían abandonado la iglesia. Antonio recordaba las tradiciones de la sinagoga y el apoyo de la comunidad judía, la alegría de las festividades
y las solemnes celebraciones del calendario judío. Apreciaba la comunión de la comunidad de Cristo, pero sinceramente echaba de menos las tradiciones de sus antepasados y de manera especial a los miembros de su familia. Los veía a distancia cuando iban juntos al mercado junto al Tíber. Algunos de ellos seguían sin hablarle y pasaban por su lado sin mirarlo, como si fuera un gentil. Todo esto era muy duro y hoy su soledad le caía encima como un tenebroso manto. Y por si esto fuera poco, era uno de los miembros más pobres de la iglesia. Antonio se había hecho cristiano, había perdido su trabajo como aprendiz de sastre en el barrio judío, ahora se pasaba el día retirando frutas y verduras podridas, barriendo suelos, matando moscas y preparando pedidos para desagradables esclavos romanos que compraban para sus ricas propietarias. Había caído tan bajo que a veces se llevaba a casa piezas de fruta de mal estado para matar el hambre que no conseguía saciar. Ser pobre y cristiano invitaba doblemente a la burla. Las últimas 2 semanas, Antonio no había asistido al ágape y al encuentro semanal de adoración, y su corazón se había enfriado, un poco hacia los miembros de la pequeña comunidad doméstica. Sentía una inquietud espiritual en su interior que le advertía, amonestándolo por su pérdida de perspectiva. No obstante, últimamente había comenzado a desterrar estos pensamientos tan pronto como le llegaban. La amargura de Antonio por su situación iba en aumento y oscureciendo lentamente la verdad. Aquella noche los creyentes tenían que reunirse para adorar juntos y animarse mutuamente. Se rumoreaba que los dirigentes habían recibido un documento procedente de algún lugar de Oriente. Aunque descorazonado y tentado a no ir tampoco a esta reunión, Antonio comenzaba a sentir curiosidad y decidió acercarse hasta la casa donde iba a encontrarse la congregación. Entró a la habitación donde se había reunido el grupo y saludó a varios amigos, que también parecían cansados por la dura jornada. Con cordialidad y buen humor, la anfitriona les ofreció una bebida, pero el abatimiento pesaba como una losa en la atmósfera. Después de la comida llegó por fin el dirigente del grupo, un hombre bueno y piadoso de casi 70 años. José había atravesado media ciudad, procedente de una reunión con otros dirigentes, y jadeaba un poco. Visiblemente emocionado y sonriente, se puso frente al grupo de unas 20 personas, las manos un poco tenebrosas por lo avanzado de su edad. Tras unas palabras de introducción, José respiró hondo y les explicó que les había pedido a los otros dirigentes que permitieran que su grupo fuera el primero en leer el rollo. Con los ojos brillándole, desenrolló la primera parte del pergamino y comenzó a leer con vigor. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por el Hijo. Aunque una fábula, una verdadera ilustración del contexto de la carta de Hebreos. Tal vez esta situación emocional de Antonio es la nuestra o de alguno de nosotros, o tal vez no, tal vez estamos en el otro extremo, con bienestar, con buen pasar, con una relación amorosa con Dios. Sentimos que nos escucha, sentimos que nos habla. Evidentemente,
el autor del libro de Hebreos, el Espíritu Santo, había estado trabajando en él para interceder y para enviarles una carta de ánimo a esta situación que escuchábamos hace un rato. La idea era traer un poco de luz. No sé si les pareció que este cuento, esta ilustración es como tenebrosa, ¿no? Es en la noche, es en medio de la tormenta, es en lugares donde no es agradable estar, con la preocupación y la persecución encima, con todas desventajas. No había ninguna ventaja para practicar o seguir poniendo la fe en ese Jesús que habían creído. Vamos a la primera. Y el libro de Hebreos va a comenzar con los 3 primeros capítulos, donde el autor de Hebreos realiza una argumentación sobre la superioridad de Cristo, como dice ahí. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de los 3 primeros capítulos. Y lo hace con el primer punto, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es lo que nos compartió Analía la semana pasada. El Hijo es superior a los ángeles, que es lo que vamos a ver hoy. Y luego 3 pasajes más. Una serie de afirmaciones buscando traer luz en esta vida de Antonio, en esta situación de Antonio. Pero para nosotros también. Un pasaje que nos va a mostrar en primer lugar quién es, como ya lo comenzamos a ver el fin de semana pasado, quién es aquel en el cual hemos creído. Nos va a clarificar, nos va a alentar, nos va a animar, nos va a conducir y nos va a confrontar para que podamos nosotros también volver a ver esos fundamentos que están en este libro. Y es muy importante algo acá. No podemos ver el pasaje de hoy o cualquiera de los que sigue o el anterior fuera de este contexto de estos 3 capítulos. No podemos aislar el pasaje que vamos a ver hoy y verlo solo porque lo estaríamos viendo incompleto. Entonces, durante este tiempo vamos a ir desarrollando paso a paso cada uno de los puntos para así lograr ver en los 3 capítulos un conjunto. Vamos a leer el pasaje. Hebreos 1, del 5 al 14. El subtítulo dice, en la versión Nueva Traducción Viviente, el Hijo es superior a los ángeles. Versículo 5. Pues Dios, voy a atender algo que dijo Analía, voy a leer el versículo 4. ¿Está bien, Analía? Muy bien. Bien. Dice, esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre de Dios, el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús.
tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Dios también dijo, yo seré tu padre y él será mi hijo. Además, cuando trajo a su Hijo supremo o unigénito al mundo, Dios dijo, que lo adoren todos los ángeles de Dios. Pero con respecto a los ángeles, Dios dice, Él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. Pero al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. También le dice al Hijo, versículo 10, Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja, los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada. Pero tú siempre eres el mismo. Tú vivirás para siempre. Además, Dios nunca le dijo a ninguno de los ángeles, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. El Hijo es superior a los ángeles, el tema que vamos a ver hoy en este pasaje que hemos leído. Ni bien leo el texto, lo primero se me ocurre, digo, ¿por qué los ángeles? Algo tal vez alejado de mi realidad, no sé de la de ustedes, pero ¿por qué le dedica un pasaje tan extenso el autor a los ángeles? Y va a seguir más adelante. El término ángeles o los ángeles se denominan como mensajeros. Son aquellos que durante todo el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento, trajeron mensaje de Dios para diferentes personas, profetas, diferentes personajes y personas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces, eran personas importantes para el pueblo judío, ¿sí? Y cuando estaba pensando esto, recordé Colosenses 2:18, que los invito a buscar. Colosenses 2:18. Colosenses 2:18. Dice, voy a leer desde el 16. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que coman o beban, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por la luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en la religiosa abnegación o en el culto a los ángeles. ¿Sí? Colosenses nos daba, el año pasado cuando lo estudiábamos, nos daba ya una perspectiva de lo que estaba pasando o de algo que pasaba. Entonces digo, bueno, sí, evidentemente hay un trabajo que hacer o hay un mensaje que dar con respecto a esto. Y lo que me llamó la atención, y es algo que vamos a aprender hoy, es cómo lo hace el autor de Hebreos
cómo se dirige a través de esta carta en este pasaje. Y lo hace de la siguiente manera. Él va, incluso en algunas versiones, en esta no, ¿alguien tiene Reina Valera que pueda leer el versículo 5? ¿Sí? Hace una pregunta. Dice, versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Bien, gracias Lucas. Les hace una pregunta. Dice, ¿a cuál de los ángeles Dios le dijo alguna vez esto? Es una herramienta que utiliza como retórica, ¿no? Es una pregunta retórica de decir, muchachos, ¿a quién le ha dicho? ¿Vieron cuando lo decimos nosotros? ¿Pero y quién te dijo eso? ¿Pero cómo te la vas a creer de esa forma? Entonces el autor usa ese lenguaje. Y otro lenguaje que usa y otra forma de expresarlo es sus argumentos, todos los argumentos que desarrolla, los fundamenta con un pasaje del Antiguo Testamento. Por eso está puesto así. En el versículo 5a, él comienza, hace la introducción y cita el Salmo 2.7. En el 5b dice, Dios también dijo, y cita 2 Samuel 7.14. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque sabía que su audiencia, o a quien estaba dirigida esta carta, eran judíos. La mayoría eran judíos y sabían que conocían perfectamente todas estas escrituras, que habían estudiado. Un comentario que leí me gustó mucho porque hablaba de este Jesús que el autor les está poniendo en ponderación delante de los ángeles primero, luego lo describe como hombre y luego delante de Moisés. Y decía que los judíos, conociendo mucho el Antiguo Testamento, no es que empezaron a ver a Jesús o empezaron a esperar de Jesús, que se decía el Mesías, las características que tenía ese Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, sino que fue al revés. Fue como una sorpresa para ellos. Ellos empezaron a ver la conducta de Jesús y se dieron cuenta que el Antiguo Testamento hablaba de él. ¿Se entiende la diferencia? De esperar o de analizar algo o en alguien, esperar de alguien algo a partir de lo que estoy esperando, y lo otro, sorprendernos del comportamiento de Jesús para poder vindicarlo en el Antiguo Testamento. Y el autor lo que hace es esto. Y los dos primeros pasajes pone en evidencia que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios es su Padre. Una relación única y suprema. No hay otro que tenga esta relación. Y es la primera característica que el autor pone por delante nuestro. El versículo 6 y 7 utiliza Deuteronomio 32:43 para fundamentar lo que está diciendo, y utiliza Salmo 104:4 para decir de que los ángeles son quienes deben adorar a este Jesús. ¿Sí? Vamos a la siguiente, Lucas, por favor. El versículo 8 y 9 habla de la superioridad del Hijo.
Podemos leer. Versículo 8 y 9. Pero al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, permanece para siempre y para siempre, y permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido, derramado el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Dios le habla al Hijo y le da un lugar por sobre todo. Es eterno. El Hijo es eterno. ¿Se dan cuenta cómo va poniendo diferencias? ¿Sí? Para empezar a dejar ciertas bases y ciertos fundamentos bien en claro para poder terminar de fundamentar lo que está queriendo demostrar, que es la superioridad de Cristo ante el auditorio que tenía. Los versículos del 10 al 13 hablan de la creación. Dice, también le dice al Hijo, Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja. Los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada, pero tú siempre eres el mismo. Tú vivirás para siempre. También hace una afirmación que pone en evidencia lo eterno del Hijo y lo limitado de la creación en la cual nosotros estamos. ¿Sí? Los ángeles son creación, también tienen un límite, igual que nosotros a nivel humano, igual que toda la creación. Y el versículo 14 dice, por lo tanto, hace como un resumen y dice, por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Y ahí puse que cada uno ocupe su lugar. Que cada uno ocupe su lugar. Hace como un resumen de lo que venía hablando y trata de ayudarnos a ponernos en el lugar. Estaba hablando de los ángeles y sigue hablando de los ángeles. Les pone la claridad del lugar que ocupaban los ángeles, que es el de sirvientes. Y de ahí me surgió una pregunta. ¿Cuál es mi lugar? ¿Puedes decir? En esta idea que estamos desarrollando, que desarrolla el autor de la superioridad de Cristo, la pregunta es, ¿cuál es mi lugar? Creo que una inmejorable oportunidad para revisar nuestro lugar, nuestra relación como criaturas, como creación. Tal vez podamos completar tal vez uno de los renglones que figuran ahí y poner alguna conclusión de lo que vimos hoy, porque los otros los vamos a ir completando a medida que vayamos avanzando en el texto. Pero tal vez uno hoy podamos decir, ¿cuál es mi lugar? Dios intenta a través del autor de poner a Jesús en el primer lugar y lo coloca en el primer lugar, en este caso con los ángeles, pero también habla de la creación.
también habla de todo aquello que nos rodea y que hoy podemos observar. ¿Cómo es mi relación hoy con la creación? ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿Cuál es el lugar que ocupa Dios en mi vida? ¿Qué sombras se interponen en mi camino para poder, que impidan esta relación fluida y que a veces interrumpan mi comunicación con Dios y mi relación con Dios? Tal vez no son los ángeles. Tal vez los ángeles no sería un tema que a nosotros nos represente mucho. ¿Cuáles son nuestros ángeles? ¿Qué elementos hay que interfieren en esta claridad que Dios está pretendiendo tener con nosotros? En esta relación cara a cara, en esta cuestión cotidiana. Y el análisis no debe ser negativo. Si lo tiene que ser, puede ser, pero el análisis puede ser positivo también. Podemos escribir algo muy agradable en ese primer renglón. Y que así sea. Ojalá podamos escribir: Señor, sé que sos lo principal en mi vida. Señor, sé que mi vida depende de vos. Sé que soy pasajero. Sé que me voy a caer. Sé que voy a tropezar. Sé que voy a pasar por sombras. Pero no quiero perder esa mirada al único. No quiero que haya ángeles que me interrumpan esa conexión. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder tener esta capacidad de observarnos de manera alegre. Fíjense lo que dice el versículo 9, cuando habla del Hijo, cuando habla de ese Jesús. Dice: amas la justicia y odias a la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido, derramando el aceite de la alegría sobre ti. Derramando el aceite de la alegría. No todo es amargura. En la alegría también está nuestro buen Dios. Y ahí también Él participa con nosotros. Así que no es todo reto o culpa o queja. Hay alegría. Hay alegría. No la perdamos. A esta altura de la noche, Antonio comenzaba a mirar nuevamente a Jesús, aquel en quien había creído y entregado su vida, y comenzaba a experimentar ese poder que solo viene y se manifiesta de este Jesús eterno. Ya la noche no era tan oscura. Su rostro y el de sus amigos comenzaba a resplandecer. Recién comenzaba la lectura del rollo. La noche iba a ser larga, pero había lugar para todos. Amén.